Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Hace rato que no traíamos un video para la sección Constrúyelo tú mismo y hoy les traigo un proyecto muy interesante y es cómo tener o configurar una cámara espía en un portarretrato como este que ven acá. Sé que a ustedes les va a quedar muchísimo mejor y vamos a poder tener una cámara espía oculta. Para esto vamos a utilizar dos aplicaciones muy interesantes, una que nos avisa, nos da notificaciones por mensajes de texto o llamada, y la otra que nos envía imágenes a un correo electrónico. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, nuestra primera aplicación se llama Motion Detector Pro, es totalmente gratuita, la encontramos en la Play Store y en la descripción del video también encontraremos el link de ambas aplicaciones que vamos a explicar acá. A continuación vamos a configurar el correo electrónico y el número telefónico donde queremos que nos lleguen las notificaciones por correo y por mensaje de texto. La sensibilidad la dejamos tal cual como está acá y vamos a permitir el uso de la cámara como vemos acá y ya quedará activa nuestra alarma. Vamos a darle activar alarma y esta aplicación permite el apagado de pantalla para ahorrar batería. Bien, una vez la cámara detecta el movimiento de este pequeño intruso, nos va a generar una toma de imágenes y las va a enviar al correo electrónico. Esto lo vamos a poder ver en tiempo real. Si abrimos el correo nos va a llegar un link y en ese link vamos a poder ver las imágenes capturadas por nuestra cámara de espía. Y también nos llegará la notificación por mensaje de texto. Nuestra segunda aplicación se llama Motion Detector, curiosamente se llama lo mismo. Vamos al menú de ajustes, esto lo dejamos como está y luego nos vamos al apartado de alarma y ahí vamos a configurar el número telefónico que queremos, donde queremos que nos ingrese la llamada cuando se active la alarma o por mensaje de texto. Esta parte la dejamos tal como está y luego de esto ya vamos a activar la alarma. Vamos a darle comienzo. Esta aplicación también permite el apagado de pantalla para ahorrar consumo de batería. Y vamos a poner a nuestro pequeño actor a activar la alarma. La alarma detecta el movimiento y se demoran los segundos que le hayamos configurado para enviar la notificación. Ahí como vemos comienza a establecer la llamada telefónica al número que habíamos configurado. Ahí se estableció, vamos a correrla para acá y ahí vemos que la llamada se establece inmediatamente, se activa la alarma. Vamos a rechazar la llamada y también nos notificará vía mensaje de texto como vemos acá. Una vez se activa la alarma nos llega la notificación del mensaje de texto al número telefónico que configuramos. Y bien, ya explicamos cómo funcionan las dos aplicaciones, ahora vámonos con la construcción de nuestro portarretrato. Bueno, para la construcción de nuestro portarretrato necesitamos un recipiente plano para extraer una lámina de plástico que quede más o menos así. La idea es que sea más grande que el teléfono que vamos a utilizar. Vamos a demarcar el área que ocuparía nuestro teléfono y luego de esto con una escuadra vamos a delimitar una área un poco más grande que la del teléfono para poder más adelante pegar los soportes que van a sostener nuestro smartphone. Luego de esto recortamos el rectángulo de plástico y luego de esto vamos a colocar algo de pegante lavable o témpera para demarcar dónde quedaría la cámara. Vamos a poner boca abajo para que quede marcado en la lámina de plástico.
sin mover el teléfono, con algunas láminas, con algunas tiras de plástico, vamos a hacer una figura en forma de Z. Como vemos acá, vamos a calentar con plástico y vamos a hacer la siguiente figura. Y ya estaría. Vamos a recortar y necesitaríamos 4 más de estas. Una vez las tenemos, vamos a pegar 2 en cada extremo del teléfono, en cada orilla. Y así nuestro smartphone se va a sostener perfectamente. Luego de esto, en la marca que debió haber quedado del pegante o de la témpera, vamos a abrir un agujero que es por donde enfocaría o tomaría las imágenes nuestro smartphone. Luego de esto vamos a abrir algunos agujeros más en forma aleatoria alrededor de nuestro portarretrato para poder disimular. Ubicamos nuestro teléfono, nos fijamos que enfoque bien. Luego de esto, como vemos, hay vacíos que quedan, que no son cubiertos por el teléfono. Vamos a cubrirlos con trozos de papel de fondo negro para disimular. Y aquí vemos que todo se verá negro y no habrá ningún peligro de que nos descubra nuestra cámara espía. Luego vamos a colocar los soportes que van a sostener nuestro portarretrato. Y por último, la fotografía. Y bien, ya finalizado este proyecto, tenemos que ponerlo a prueba a ver qué ladronzuelo pescamos por ahí. Por último, una buena carnada para agarrar al ladronzuelo. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, comparte este video, suscríbete al canal si no estás suscrito, activando la campanita de notificaciones. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.